Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 1. Chapter 001 Outaro Oreti, in Class A. Escuela Secundaria Superior de Educación Primaria Metropolitana de Tokio. Financiada por el gobierno, esta prestigiosa institución presume de una tasa de admisión y empleo del 100%, además de matrícula gratuita. Sí, leyó bien. Matrícula gratuita. Es una oportunidad increíble, lo que la convierte en la universidad más codiciada tanto por estudiantes como por padres. El 1 de abril es el día de la inscripción de nuevos estudiantes. Un mar de caras nuevas se alinea en el gimnasio, organizadas según el orden de su clase. En la fila de la clase A, un apuesto joven de ojos esmeralda observa atentamente su entorno. Ya ha notado varias peculiaridades. Para empezar, la ceremonia de apertura en sí es inusual. Está organizada íntegramente por el consejo estudiantil. El presidente del consejo, un hombre con gafas y mirada penetrante, pronuncia un discurso breve pero contundente. Nuestra escuela es una institución que destaca tanto en lo académico como en lo deportivo, donde la fuerza es primordial. Su membresía aquí es un testimonio de sus habilidades, algo que, en cierta medida, reconozco. Sus palabras parecen girar en torno al concepto de fuerza, como si transmitieran un mensaje oculto. Una mirada más atenta revela más anomalías. A pesar de ser una ceremonia de inauguración, no hay ningún profesor presente. No hay discurso del director. Todo el evento está gestionado exclusivamente por el consejo estudiantil. ¿Es este otro ejemplo del principio de que la fuerza es primordial que enfatizó el presidente del consejo estudiantil? Parece que la escuela ha delegado una autoridad significativa en sus estudiantes, otorgándoles un alto grado de autonomía. Como resultado, la escuela se ha convertido esencialmente en un escenario donde los estudiantes demuestran sus capacidades. Claramente, esta no era una institución educativa común y corriente. Outaro se dio cuenta de que se había topado con un entorno bastante desafiante. Estas fueron las conclusiones que sacó de sus observaciones. Outaro Oreti, un estudiante de primer año de 18 años, fue asignado a la cola de la clase A. De pie al frente de la fila de chicos de la clase A, tenía el pelo corto y sedoso, ojos verde esmeralda y rasgos refinados. Su apariencia llamaba fácilmente la atención de algunas chicas. Poseía notables habilidades académicas y perspicacia. A pesar de sus cualidades, Outaro se consideraba un joven cualquiera. Vivía según el lema: si no tengo que hacerlo, no lo hago. Si tengo que hacerlo, lo hago rápido. En esencia, su objetivo era ahorrar energía. Esta escuela era diferente, pero la situación no le parecía demasiado desalentadora. Su optimismo provenía de: ahora, los nuevos estudiantes saldrán en el orden de las clases A, B, C y D, anunció el presidente del consejo estudiantil, dejando el micrófono. Este presidente amante de la información acababa de revelar algo crucial. La máxima prioridad de la clase A en el orden de salida implicaba su excelencia. El nivel de los estudiantes de la clase A era evidentemente alto. Si bien Outaro había sido considerado excelente para ser ubicado allí, se dio cuenta de que sus 39 compañeros debían ser igual de impresionantes, o incluso más. Por lo tanto, incluso si surgían problemas o dificultades, contaban con el apoyo de otros 39 excelentes compañeros. Al fin y al cabo, sus compañeros eran sin duda excepcionales. Con este pensamiento tranquilizador, siguió la fila que avanzaba. La clase A inicialmente se había formado con las chicas en una fila y los chicos en otra, pero al salir, las dos filas se unieron. La fila de las chicas ahora estaba a su izquierda. Sin embargo, tras dar unos pasos, notó el paso inestable de alguien. Instintivamente, extendió la mano y le agarró el brazo. Con un ruido sordo, un bastón cayó al suelo.
Ay, disculpe la molestia, dijo la persona con una voz muy dulce y educada. Era una chica de cabello plateado, de una belleza deslumbrante. Su piel era excepcionalmente blanca, sus ojos como joyas. Con su rostro adorable y su brillante cabello plateado que parecía pedir a gritos ser tocado, era sin duda la chica más adorable que Outaro había visto jamás. Esta compañera de clase parecía bastante menuda. No era muy alta, y parecía que se apoyaba en un bastón para moverse lentamente. Probablemente su cuerpo estaba frágil. Se agachó para recuperar el bastón y se lo entregó, intentando lo mejor que podía evitar mirarla a la cara. En realidad, Outaro había estado eludiendo esta idea desde el principio. Mientras esperaba en la fila, ya se había topado con otro aspecto increíble ata escuela. Esta escuela contaba con una cantidad inusualmente alta de bellezas excepcionalmente atractivas. No se trataba de rostros bonitos comunes y corrientes, sino de las que normalmente se considerarían las más hermosas de su clase o incluso de toda la escuela. Outaro, que ya había asistido a la escuela, sabía que esas bellezas impresionantes no solían ser tan comunes como las coles. Sin embargo, aquí parecían abundar. La clase D, en particular, captó su atención, y al parecer la del presidente del consejo estudiantil, quien no dejaba de mirarlos. Era casi increíble, pero solo en esa clase había al menos 10 chicas con un aspecto excepcional. Sin embargo, cuando se trata de pura ternura, la chica de cabello plateado de su propia clase podría llevarse la corona. Me llamo Arisu Sakayanagi. Se presentó tras tomar el bastón que le entregó. Agarrándolo, pareció recuperar fuerzas. He tenido mala salud en el pasado, lo que me ha limitado las oportunidades de salir. Viendo mi frágil cuerpo ahora, me pregunto si podré continuar en esta escuela. Es algo que debo reconsiderar. A Outaro se le encogió el corazón. Esto era realmente lamentable y le planteó algunas preguntas. Por lo que había deducido del ambiente escolar y de las palabras del presidente del consejo estudiantil, la clase A era claramente la máxima prioridad. La clase más excelente. Arisu formaba parte de esta clase. Esto implicaba que debía haber recibido una excelente evaluación. Pero con sus capacidades físicas tan limitadas, ¿cómo consiguió un lugar en la clase A? Entonces lo comprendió. Si los criterios de evaluación no se basaran únicamente en la destreza académica o física, la escuela podría haber colocado a Arisu en la clase A pesar de sus limitaciones físicas. Esto solo podía significar una cosa. Debía poseer fortalezas extraordinarias en otras áreas. Su excelencia en otras áreas debió de ser mayor que sus limitaciones físicas. ¿Significaría esto que es realmente un genio? ¿Me tienes lástima? Arisu parecía experto en leer las expresiones de los demás. Outaro permaneció en silencio. Había un dejo de lástima, pero quizá malinterpretó sus pensamientos. En realidad, estaba considerando otra cosa. La pequeña niña que tenía delante era innegablemente linda y adorable. A pesar de su fragilidad física, probablemente era excepcionalmente inteligente. Si la clase A se enfrentaba a algún desafío o situación difícil en el futuro, Arisu sin duda tendría la sabiduría para manejarlos eficazmente. Para Oreti, este escenario era el más eficiente energéticamente. Mientras este pensamiento cruzaba por su mente y Arisu Sakayanagi es un T-Rex de repente, un mensaje se materializó en su conciencia. Arisu Sakayanagi es un T-Rex. El mensaje se repitió 2 veces más. Outaro se quedó sin palabras. Para ser precisos, Arisu Sakayanagi tiene el mismo poder de ataque que un T-Rex. Ya veo. Pero llamar a una chica tan pequeña T-Rex. ¿Estás siendo educado? Ding. Felicidades, anfitrión, por activar este sistema. Es un sistema de superhabilidades. Siempre que el anfitrión complete las tareas correspondientes, podrá recibir superhabilidades como recompensa. La tarea actual es el aviso del sistema seguía sonando. Al mismo tiempo, una pantalla azul apareció ante los ojos de Outaro. Miró hacia Arisu. ¿Escuchaste algún sonido? ¿O viste algo extraño? ¿Sonido? ¿Y ver algo extraño? Un rastro de confusión recorrió sus pupilas claras. Así que no oyó ni vio nada. Debía de estar experimentando algún tipo de alucinación. Considerando que su clase aún estaba saliendo del gimnasio, Outaro comenzó a avanzar con la fila. Pero el mensaje del sistema en su mente ya se había mostrado completamente. Sistema de superhabilidades elige una de las 2 tareas. 1. Toma el bastón de Arisu Sakayanagi y juega con el T-Rex mientras es pequeño.
2. Investiga esta escuela y gana 200.000 puntos. Duración de la tarea. 1 día recompensa de la tarea. Teletransportación, 3 veces al día a ubicaciones visitadas anteriormente, tarea castigo. Tu hermana abandona la escuela para pasar 3 días contigo. ... Desde la tarea hasta el castigo, todo fue bastante diabólico. Chapter 2. Chapter 002 y Outaro Oreki, I'm going home. Clase 1, A. Tras regresar del gimnasio, los estudiantes se dirigieron a su aula asignada. Sin una distribución de asientos predeterminada, cada uno eligió su lugar libremente. Outaro eligió un asiento junto a la ventana, lo que le permitía ver los árboles de kapok que había afuera. En el podio estaba un hombre alto y delgado con un traje azul y una camisa blanca. Permítanme presentarme. Soy Tomonari Mashima, su tutor. Los guiaré durante los próximos 3 años y esta será su aula permanente. La mirada penetrante del maestro Mashima transmitía la impresión de pertenecer a una élite social. Sus palabras tenían un peso considerable. Nuestra escuela opera bajo un sistema único. Todos los estudiantes deben vivir en dormitorios hasta la graduación. Ahora, si revisan sus teléfonos proporcionados por la escuela, encontrarán 100,000 puntos personales en su credencial de estudiante. Estos puntos, depositados mensualmente por la escuela, funcionan como moneda de cambio dentro de nuestro campus. Recuerden esto. Aquí pueden comprar lo que quieran, siempre que tengan suficientes puntos. Siguiendo sus instrucciones, los estudiantes comenzaron a acceder a sus teléfonos. Outaro también abrió su credencial de estudiante. Outaro Oreki ID de estudiante. 10, 08, 61, 00, 10, género. Masculino clase. Primer año, clase a cuenta personal. 100.000 pesetas en términos de poder adquisitivo dentro de la escuela, los puntos equivalen al del mundo exterior. Con 150 puntos se pueden comprar artículos con el mismo valor en yenes, explicó el profesor Mashima. En esencia, la escuela no solo ofrecía alojamiento, sino que también cubría los gastos de manutención. Con educación gratuita y subsidios para gastos de manutención, parecía bastante tranquilizador. Sin embargo, Outaro analizó esta información con más detenimiento. No creía que fuera necesariamente algo bueno. Después de todo, lo gratis suele tener un coste oculto. Eximir de la matrícula y cubrir los gastos de manutención, ¿qué clase de caridad era esta? Cabe destacar que esta escuela, financiada por el gobierno con dinero de los contribuyentes, cerraría rápidamente si se revelara esta información. Sin embargo, esta escuela no solo gozaba de gran reputación, sino que también llevaba más de 15 años en funcionamiento. Esto sugería que contaba con su propio sistema. Esta situación le recordó a Outaro los libros sobre experimentos que había leído, que hablaban de experimentos remunerados en los que los participantes, sin saberlo, se convertían en sujetos de prueba. También recordó cómo los centros de investigación necesitaban producir resultados cualificados para asegurar la continuidad de las inversiones. Sin embargo, su clase era de primera. Seguramente alguien notaría pronto estas peculiaridades, ¿verdad? Después de todo, todos aquí eran bastante excepcionales. Reflexionando sobre esto, miró a la frágil chica de cabello plateado que había considerado excepcionalmente inteligente. Arisu Sakayanagi. La chica que él había determinado que era un genio. Su asiento estaba justo en medio del aula. No había pronunciado palabra. Mientras todos revisaban sus teléfonos, ella no hizo lo mismo, como si confirmar esta información no le importara. De hecho, no podían usar estos puntos para comprar de inmediato, por lo que verificar la identificación de estudiante no tenía mucha importancia en ese momento. Mientras Outaro la observaba, ella giró la cabeza de repente y sonrió. Era como si las flores de primavera hubieran florecido, con pétalos rosados cayendo suavemente, emanando una suave fragancia. ¡Qué lindo!, pensó. Se contuvo. No, eso no estaba bien. Rápidamente apartó la mirada. Volvió a concentrarse en el marco virtual azul que había aparecido ante sus ojos. Si no estaba alucinando, debía de haber encontrado algo realmente inusual. Este fenómeno lo había estado siguiendo desde que apareció por primera vez durante la ceremonia de entrada en el gimnasio. Sistema de superhabilidades: elige una de las dos tareas. 1. Toma el bastón de Arisu Sakayanagi y juega con el T-Rex mientras es pequeño. 2. Investiga esta escuela y gana 200.000 puntos. Duración de la tarea. 1 día recompensa de la tarea.
Teletransportación, 3 veces al día a ubicaciones visitadas anteriormente, tarea castigo. Tu hermana abandona la escuela para pasar 3 días contigo. HMM. El castigo parece bastante desalentador. Outaro no es hijo único. Tiene una hermana mayor. Sus padres, que suelen trabajar para empresas de envíos internacionales, rara vez están en casa. Desde el año pasado, su hermana asiste a la universidad, así que ella tampoco está casi nunca. Para él, su hermana es una persona excéntrica pero con muchos logros. Su pasatiempo favorito: bromear con su hermano pequeño. Comparte una dificultad con muchos hermanos menores. A pesar de la belleza de su hermana, es feroz como un tigre. Si esta hermana abandonara la escuela y regresara a casa para pasar tiempo a solas con él, el escenario sería impensable. Así pues, examinemos las tareas que tenemos por delante. 1. Toma el bastón de Arisu Sakayanagi y juega con el T-Rex mientras es pequeño. Outaro miró a Arisu, o más precisamente, al bastón negro que estaba al lado de su escritorio. Aunque parecía linda y probablemente poseía un alto coeficiente intelectual, lamentablemente su condición física era precaria. ¿Debería realmente considerar quitarle su bastón? Probablemente tenía pocas oportunidades de salir de casa, y mucho menos de caminar. Venir a esta escuela podría ser su oportunidad de experimentar el mundo. Quizás llegó con grandes esperanzas. Tomar su bastón la obligaría a enfrentarse prematuramente a la crueldad del mundo exterior. No se atrevía a hacerlo. No era cuestión de caballerosidad. Simplemente sentía que, como persona común y corriente, tenía principios morales básicos que respetar. Dadas estas consideraciones, parecía que solo podía elegir la tarea 2. Seleccionando misión. 2. Investiga esta escuela y gana 200.000 puntos. ¿Seguro que desea seleccionar la tarea 2? Sí. Afirmó Outaro para sus adentros. Al tomar esta decisión, notó que el aviso del sistema antes de que sus ojos cambiaran. Tarea principal. Investiga esta escuela y gana 200.000 puntos. Duración de la tarea: 23 horas 59 minutos. Recompensa de la tarea: teletransportación, 3 veces al día a ubicaciones visitadas anteriormente. Recompensa adicional: establecer el hogar como punto base, lo que permite teletransportación diaria ilimitada a casa. Progreso de la tarea: 10% más 0%. La tarea se volvió más específica. Simultáneamente VIP. Felicitaciones. El anfitrión recibió un paquete de regalo para recién llegados. Recompensa adicional recibida: establecer el hogar como punto base, lo que permite teletransportación diaria ilimitada a casa. Voy a casa, ¿eh? ¿Se va a casa? ¿Puede irse directamente? Debido a la excelencia de su hermana y a su ocasional falta de fiabilidad, Outaro se encarga de la mayor parte de las tareas del hogar. Además, tiene un profundo apego a su cama. Cuando el señor Mashima mencionó su internado durante 3 años, se sintió bastante incómodo. Al fin y al cabo, ¿cómo podía compararse un lugar nuevo con la familiaridad de un hogar en el que ha vivido durante más de una década? No es un apartamento individual de 12 metros cuadrados, simplemente una jaula de palomas glorificada. ¿Podría realmente irse a casa libremente y dormir en su propia cama espaciosa? Para él, esta es una noticia fantástica. Sin embargo, y consejo adicional: como el anfitrión aún no ha obtenido la habilidad de teletransportación, no se puede usar. En otras palabras, necesita completar la tarea de investigar la escuela y ganar 200.000 puntos. Entonces levantó la mano. Todos miraron hacia allí. Chapter 3. Chapter 003. Are class students really is excellent? Como estudiantes de la clase A, todos son bastante excepcionales. Antes de la llegada del profesor Mashima, Outaro ya había observado a varios individuos destacados. Por ejemplo, lo primero que hicieron estos estudiantes al entrar a la nueva clase fue formar grupos, creando sus propios círculos pequeños. Luego, compartieron información sobre sí mismos, mostrando su orgullo y sus fortalezas. Los pájaros del mismo plumaje se juntan, y este comportamiento resulta muy atractivo para los demás. Entre ellos se encontraba Koei Katsuragi, quien fue vicepresidente del consejo estudiantil tanto en primaria como en secundaria. También estaba Yaiko Totsuka, 6 veces delegado de clase. Y el apuesto y rubio Masayoshi Hashimoto, con una habilidad especial para entablar conversaciones. La composición de la clase, por tanto, está formada por miembros destacados de varias escuelas.
Sin embargo, también hay algunos que prefieren mantener el secreto. Tomemos, por ejemplo, a Masumi Kamuro, una chica alta y de piernas largas con su largo cabello morado y dos horquillas, o al apuesto chico de cabello rizado Ayato Kidm, cuyo cabello se parece a las algas negras. Para Outaro, la reacción de su compañera Masumi fue bastante preocupante. Mientras todos comentaban sus calificaciones de exámenes escritos anteriores y se sentían relajados, ella parecía fruncir el ceño constantemente, algo nerviosa. Era como si alguien hubiera mencionado alguna debilidad problemática. Y ahora, al levantar la mano, todos lo miraron. Outaro dirigió su mirada hacia el tutor. Maestra Mashima, ¿se depositarán 100.000 puntos privados en nuestras cuentas el próximo mes? ¿O serán más, menos o nada? Preguntó. Mashima lo miró y dijo: no puedo responder esa pregunta ahora mismo. Los estudiantes de los alrededores se dieron cuenta de que los 100.000 puntos en sus identificaciones de estudiantes no debían usarse descuidadamente. ¿Cuándo podrás contarnos sobre esto? Mei, uno de los estudiantes masculinos destacados que Outaro había notado antes, se puso de pie. Era calvo, alto y corpulento. Era sensato y había compartido su situación familiar antes de la llegada del maestro. Sus padres habían fallecido y vivía con su hermana menor. Si esta escuela era tan buena como la anunciaban, esperaba conseguir un buen trabajo o continuar sus estudios. No puedo revelar esa información por el momento, respondió el maestro Mashima con firmeza. Además, por favor, levanten la mano antes de hablar. Lo siento, murmuró Mei, sentándose abatido. Sin embargo, una persona permaneció de pie, manteniendo una postura interrogativa. Maestra Mashima, ¿cuántos puntos necesitaría para decirnos la verdad sobre esta escuela? Insistió Outaro. Dijo antes que aquí se puede comprar cualquier cosa con puntos. Entonces, ¿no podríamos compensar su incapacidad actual para decirnos la verdad usando puntos? Koei lo miró, intrigado. Los beneficios de la escuela parecían demasiado buenos para ser verdad, lo que lo inquietaba. Dudaba que mereciera un trato tan preferencial. Si se trata de sumar puntos para descubrir la verdad, me apunto, intervino una voz agradable. Era Arisu. Esta chica inteligente había encontrado el momento perfecto para intervenir. Dudo que muchos estudiantes adopten una estrategia así en su primer día, dijo con voz suave pero persuasiva. Nuestra clase podría sacar ventaja de esto. La intervención de Arisu provocó la reacción de todos. Maestra Mashima, yo también aportaré puntos, dijo un estudiante. Yo también. Cuenten conmigo. En cuestión de momentos, los estudiantes de la clase A accedieron a sus identificaciones de estudiantes. Aunque 100,000 puntos parecían una cantidad considerable, su valor era incierto si no había más el mes siguiente. Todos reconocían que recopilar más información podría generar más puntos en el futuro. El maestro Mashima se frotó la cabeza. 2 millones de puntos. Estos estudiantes de clase A fueron verdaderamente excepcionales, algo sin precedentes no solo en su carrera docente, sino en la historia de la escuela. Tras una cuidadosa consideración, aportó una cantidad específica. De acuerdo. Repitieron 40 voces al unísono. Con 40 estudiantes en la clase A, cada uno con 100,000 puntos, una contribución de 50,000 por persona revelaría la verdad sobre la escuela. Un intercambio valioso. Todos transfirieron los puntos a la cuenta pública de la escuela, mostrada por el profesor Mashima. Outaro ya había tomado su asiento. No hagas cosas innecesarias, simplifica lo que se debe hacer. Para obtener la recompensa de abandonar la escuela a voluntad, necesitaba completar 2 tareas. Investigar la escuela y obtener 200.000 puntos privados. Descubrir la verdad sobre la escuela se había convertido en una prioridad. Con solo un día para lograr esto y ganar 200.000 puntos, la carga de trabajo era abrumadora. Su solución: simplificarlo todo. Usar el método más directo. Comprar información. Era el enfoque más eficiente energéticamente. Una vez que el maestro Mashima confirmó la recepción de los puntos, reveló la verdad a todos. Esta escuela realmente hizo honor a su reputación de ser un centro de mérito. La tasa anunciada del 100% para educación superior y empleo era genuina. Sin embargo, tenía algunas salvedades. Por ejemplo, en el tercer año, las clases B, C y D quedarían excluidas de la graduación, recibiendo en su lugar diplomas de otras preparatorias.
En última instancia, solo quienes se graduaran de la clase A en el tercer año obtendrían los beneficios anunciados. La filosofía de la escuela se centraba en cultivar el talento mediante pruebas frecuentes, utilizando puntos como incentivo. Había dos tipos de puntos. Los puntos de clase, compartidos por toda la clase, y los puntos privados, que funcionaban como moneda. Cada mes, la escuela depositaría puntos privados en las cuentas de los estudiantes, equivalentes a los puntos de clase multiplicados por 100. Las 4 clases, A, B, C y D, se formaron con base en una evaluación integral de las habilidades de los estudiantes, en lugar de una asignación aleatoria. La clase A comprendía a las élites destacadas, la clase B estaba formada por tipos de trabajadores corporativos, la clase C incluía a tipos de reuniones sociales y la clase D era considerada la ubicación menos deseable. Esta noticia tranquilizó a los estudiantes de la clase A, pues se dieron cuenta de que todos sus compañeros habían sido cuidadosamente seleccionados. Confiaban en que habría pocos, o ninguno, compañeros de bajo rendimiento que obstaculizaran su progreso. A pesar de las diferencias en las capacidades de los estudiantes, la escuela mantuvo un cierto grado de equidad. Las 4 clases recibieron inicialmente 1000 puntos de clase. A lo largo del programa de 3 años, la clasificación de las clases se mantuvo fluida. La clase que acumulara la mayor cantidad de puntos de clase podía ascender en la clasificación. Actualmente, las 4 clases de primer año tenían una evaluación de 1000 puntos. Los estudiantes de la clase A se sintieron especialmente aliviados al saber esta información de antemano. Después de todo, la perspectiva de descender a la clase B o C el mes siguiente habría sido desalentadora. Después de reunir la mitad de los puntos privados de la clase para comprar esta información, el profesor Mashima procedió a revelar 2 detalles cruciales adicionales. Primero, el primer mes de matrícula sirvió para evaluar la capacidad de observación de los estudiantes y su capacidad para discernir cómo esta escuela se diferenciaba del mundo exterior. La evaluación incorporó directamente la conducta y las acciones diarias de los estudiantes. En esencia, incluso infracciones menores, como patear botes de basura o estar inquieto durante la clase, resultarían en la pérdida de puntos. Estas pérdidas provendrían de los 1000 puntos de clase que la escuela había asignado a cada una de las 4 clases. Segundo, la escuela incentivaba a los estudiantes a ahorrar puntos privados, ya que podían usarse para comprar prácticamente cualquier cosa dentro del sistema escolar. Por ejemplo, ascender a una clase superior podría lograrse gastando 20 millones de puntos. De igual manera, evitar la expulsión, si se diera el caso, también costaría 20 millones de puntos. Si bien estas 2 opciones parecían casi imposibles de alcanzar, proporcionaban objetivos ambiciosos que los estudiantes podían esforzarse por alcanzar. En ese momento, la mirada de Outarou cayó sobre la ventana del sistema azul que tenía delante. Chapter 4. Chapter 004 de T-Rex Departs, Entardelo Yalou Kamuro, How long have you been observing? Mientras Outarou recopilaba información sobre la escuela, notó que su marco de tareas se había actualizado. Tarea principal. Investiga esta escuela, completada, y gana 200,000 puntos. Duración de la tarea. 23 horas 59 minutos. Recompensa de la tarea. Teletransportación, 3 veces al día a ubicaciones visitadas anteriormente, recompensa adicional. Establecer el hogar como punto base, lo que permite teletransportación diaria ilimitada a casa. Progreso de la tarea. 50% más 0%. Como era de esperar, la tarea de investigar la información de la escuela se completó. Sin embargo, Outarou aún necesitaba conseguir 200.000 puntos. Apoyó ligeramente la barbilla en la mano y luego dejó el teléfono. Los trámites oficiales de la escuela seguían en curso. Tras informar a los estudiantes sobre las normas de la escuela, Mashima, el tutor, se encargó de que trajeran y distribuyeran los libros de texto. Redactó el horario de clases y se marchó, dándoles tiempo libre a los estudiantes. Oreki-kun. Durante este descanso, el constante Kmei se acercó al escritorio de Outarou, con la intención de reclutarlo. Si no hubiera planteado la cuestión de si se depositarían otros 100.000 puntos el mes siguiente, la clase no habría conocido de inmediato las normas de la escuela. Gracias a ello, la clase A había obtenido una ventaja temprana sobre las demás clases. En resumen, Outarou era excepcionalmente perspicaz. Poseía una perspicacia excepcional que, si se utilizaba en beneficio de la clase, sería invaluable.
Mei aspiraba a graduarse de la clase A, conseguir un buen puesto o ser admitido en la universidad de sus sueños sin presentar un examen de admisión. Para lograrlo, necesitaba el apoyo de personas con ideas afines. Consideraba que Outaro era muy prometedor. Ya había formulado un plan sólido. Como aprendieron las reglas de la escuela primero, su clase A podría adelantarse a las demás clases después del examen de conducta de este mes. Habían obtenido una ventaja inmediata, y ahora solo necesitaban mantenerla hasta la graduación. Este era un plan estable. Sin embargo, no está aquí, dijo Masayoshi. Ahora que lo pienso, Sakayanagi-san tampoco está aquí, observó otro compañero. Naturalmente, no había ningún ingenuo entre los asignados a la clase A. Pronto descubrieron la publicidad engañosa de la escuela. Solo graduarse de la clase A en tercer año valdría la pena. En consecuencia, todos se apresuraron a alcanzar esa meta. ¿Pero podrían confiar solo en sí mismos? Eso no bastaría. Aunque fueron asignados a la clase A, podrían mantener la máxima puntuación en la evaluación de la clase tras al menos 36 exámenes a lo largo de 3 años. Necesitaban encontrar figuras influyentes que los apoyaran. Koi era considerado una de esas figuras, gracias a su experiencia en el consejo estudiantil y a su propuesta de un plan estable. Sin embargo, algunos también estaban interesados en la perspicacia de Outaro, así como en la sugerencia de Arisu de comprar información con puntos, lo que podría sentar un precedente para obtener puntos adicionales de la escuela. En otras palabras, también había reunido cierto apoyo. Sin embargo, ni Outaro ni Arisu estaban en el aula. De hecho, ninguna de estas influyentes figuras estaba presente. Tras bajar las escaleras, Outaro se dirigió al edificio de segundo año, luego al de tercero. Finalmente, llegó al primer piso. Había tableros de anuncios en el primer piso de los 3 grados. Si bien el tablero de los nuevos alumnos de primer año estaba vacío, los tableros de los alumnos de segundo y tercer año mostraban información. El tablón de anuncios del tercer año, por ejemplo, le llamó la atención. Clase A. 2645 puntos. Clase B. 1701 puntos. Clase C. 695 puntos. Clase D. 90 puntos. A primera vista, las clases y las puntuaciones en este tablón de anuncios podrían parecer confusas. Sin embargo, quienes gastaron 2 millones de puntos para comprar el reglamento escolar comprendieron su importancia. Estos eran los puntos de evaluación de la clase. Tras más de 2 años y varias pruebas, los puntos de clase de los estudiantes de tercer año habían divergido claramente. El presidente del consejo estudiantil probablemente era un estudiante de la clase A de tercer año. Por cierto, ¿a Oreki-kun también le interesa la clasificación de la clase de tercer año?, preguntó la chica de pelo blanco con bastón que lo seguía. De hecho, la clase B de tercer año está 900 puntos por detrás de la clase A. Se han quedado muy atrás. Pero si ayudamos a la clase B a ascender, las recompensas o la sensación de superioridad que podríamos obtener serían bastante satisfactorias. Al escuchar su voz, Outaro se dio la vuelta. Bien. Arisu sí era un T-Rex. Confirmó este punto. Aunque aún era joven, su perspicacia y agresividad ya mostraban indicios de volverse feroces. Aunque conocía las reglas de la escuela y entendía la importancia de mantener su propia clase como clase A, estaba más interesada en desafiar a los estudiantes de tercer año. Era muy fuera de lo común. Parecía que solo ese alto nivel de dificultad podía interesarle. Outaro miró el bastón que sostenía Arisu. Ya había elegido explorar la escuela y ganar 200.000 puntos, así que mejor no pensar en tomar su bastón. ¿Pero qué piensa Oreki-kun? Arisu parpadeó suavemente, revelando una expresión tierna. Probablemente era de las que sabían que eran lindas, así que mantuvo una pose como si pudieran fotografiarla en cualquier momento. No tengo grandes ideales, dijo Outaro. Solo quiero ser un estudiante común y contribuir a la clase. ¿De verdad? De hecho, creo que Oreki-kun parece bastante ambicioso. Arisu dijo. Te vi grabando cuando Mashima-sensei anunció las reglas, ¿verdad? ... De hecho, lo había grabado. Aún tenía la tarea de ganar 200.000 puntos en un día. Si los puntos se podían usar para comprar información, ¿por qué no se podía vender? La información que costaba 2 millones obtener se podía vender fácilmente por 200.000, ¿verdad? Oreki-kun necesita dinero, ¿verdad? ¿Por qué no te unes a nosotros? Hagamos equipo para desafiar a los estudiantes de tercer año.
Creo que los senpais de tercer año de la clase B recibirían con agrado a estudiantes de penúltimo año que les ayuden a ganar puntos. Arisu parecía estar extendiendo una rama de olivo. Lo dejaré pasar, dijo Outarou. No le gustaba hacer esas cosas. Además, Arisu parecía estar reclutando para un equipo. Pero parecía más como seleccionar una herramienta para farmear a los monstruos de élite de tercer año. Habría recompensas, pero tal vez solo se materializarían mucho más tarde. Su tarea era ganar 200.000 hoy, así que no le sirvió de nada. Y además, no creo que participar en los exámenes de tercer año tenga mucho sentido, porque la puntuación de la evaluación de los alumnos de segundo año es muy estable, lo cual resulta incómodo, señaló Outarou. Los estudiantes de segundo año que mencionó también contabilizaron los puntos de sus 4 clases. Clase A. 1900 puntos clase B. 1100 puntos clase C. 1000 puntos clase D. 900 puntos. Estos puntajes eran peculiares. Si bien la clase A de segundo año estaba muy por delante, los puntajes posteriores parecían manipulados deliberadamente. ¿Cómo es posible que, después de un año completo, todas las calificaciones fueran redondas? ¿No se suponía que los estudiantes de la clase D estarían al final? ¿Cómo podían mantener ese ritmo? Parecía que los estudiantes de segundo año probablemente habían formado una alianza. Los exámenes especiales se habían convertido en una colaboración entre las 4 clases. Usaban la escuela como una fuente de ingresos para cosechar puntos. Y si los de segundo año lograban esto, cederían el lucrativo objetivo de la clase B de tercer año. Por lo tanto, si Arisu quería explotar a los estudiantes de tercer año, primero tendría que superar en maniobras a los de segundo año. Eso no sería interesante entonces, dijo ella. Evidentemente, después de considerar este punto, Arisu pareció haber abandonado su plan de explotar a la clase B de tercer año. Agarró su bastón y se fue lentamente. Outarou también se estaba preparando para irse cuando de repente se detuvo. ¿Puedo preguntar por qué me estás siguiendo? Miró hacia la esquina de la escalera que estaba detrás de él. Señor Kamuro. Chapter 5. Chapter 005. Masumi, de un Likeli Class Student. Kamuro-san. Nombre completo. Masumi Kamuro. Es una chica de cabello largo y morado y rostro inexpresivo, aparentemente desinteresada en todo. Incluso parece mirar hacia abajo ligeramente a su alrededor. 2 distintivos pasadores de pelo le dejan la frente al descubierto. Alta, con piernas largas y fuertes, probablemente posee un gran talento atlético. Antes de que llegara la profesora, la clase se presentó. Aunque todos los alumnos participaron, Kamuro-san parecía bastante solitaria. Habla poco, pero a menudo parece absorta en sus pensamientos. Sin embargo, después de que la maestra Mashima anunciara tiempo libre y cancelara las clases de la tarde, Outarou la vio salir del aula. Enseguida se dio cuenta de que parecía estar siguiéndolos a él y a Arisu. Inicialmente, pensó que ella estaba siguiendo a Arisu, pero cuando el T-Rex se fue, Masumi se quedó. ¿Podría ser que ella lo estuviera siguiendo? Outarou se consideraba un tipo normal, aunque su apariencia decente ya había provocado que varias compañeras de clase le pidieran su número de teléfono. Sin embargo, él no la percibía como ese tipo de chica entusiasta. Masumi se acercó. Oreki-kun, ¿estás planeando vender las reglas escolares grabadas a otras clases, no? Entonces, ¿quieres venir? ¿O planeas denunciarme? Outarou mantuvo la calma. Aunque podía vender las reglas él mismo, no se le daba bien comunicarse con los demás. Quizás se trataba de un ayudante que acababa de llegar. Informar no sirve de nada. Quiero una parte de lo que pasa, dijo Masumi. No pude procesar todo cuando el profesor explicó las reglas, pero vi que grabaste. Quiero que compartas una copia conmigo. Este comportamiento era típico de un estudiante de clase A. Ahora que entendían las reglas de la escuela, se dieron cuenta de que había 2 caminos hacia el éxito. La primera era mantener la posición de la clase A y graduarse. Sin embargo, esto no estaba garantizado. Con numerosas pruebas a lo largo de 3 años, ¿podría la clase A mantener siempre su ventaja? Si se quedaban atrás y la moral bajaba, ¿no sería aún más difícil recuperarse? Este camino fue desafiante. El profesor Mashima reveló entonces la segunda opción: priorizar los puntos. Si un estudiante acumulaba 20 millones de puntos, podía evitar la expulsión y transferirse a cualquier clase. En otras palabras, tener esta cantidad al graduarse le permitiría pasar a la clase A de tercer año.
Se graduaría con seguridad y recibiría las recompensas prometidas por la escuela. Mientras que la mayoría de los estudiantes aspiraban a mantener su estatus de clase A, ¿acaso Masumi, ya de clase A, prefería acumular puntos? El profesor Mashima había mencionado que ningún estudiante había acumulado esta cantidad, lo que indicaba lo difícil que era este camino. Dada la baja probabilidad de acumular 20 millones de puntos, probablemente no elegiría esta opción. Entonces, ¿por qué los siguió a él y a Arisu? Reflexionando sobre esto, Outaro la miró. ¿Qué? ¿No estás de acuerdo? Masumi mantuvo su cara de póker. Manteniendo la compostura, Outaro preguntó. Kamuro-san, ¿tienes alguna debilidad que no cumpla con los estándares de la clase A? Jeje, la expresión de Masumi cambió sutilmente. ¡Qué gracioso! Entré oficialmente con todos ustedes. No usé ninguna puerta trasera. Parece que tenía razón, dijo Outaro. Kamuro-san, acabas de revelar que podrías necesitar puertas traseras, lo que demuestra que ni siquiera tú crees estar a la altura de la clase A en algunos aspectos. Masumi mantuvo su actitud desdeñosa. En su interior ya se estaba arrepintiendo de su decisión de acercarse a él. Originalmente recomendada para esta escuela, Masumi presentía que algo no iba bien. Sus sospechas se confirmaron. Casi todos sus compañeros eran excepcionalmente capaces. Peor aún, eran del tipo que más despreciaba. Los que se destacaban académicamente. Incluso alguien como Masayoshi, que parecía un playboy, podía obtener fácilmente 85 u 88 puntos en los exámenes. Masumi, sin embargo, era de los que apenas lograban pasar con algunos puntos extra, obteniendo normalmente entre 40 y 45. Esto significaba que, con los exámenes mensuales, si había muchos exámenes escritos, estaría en apuros. La nota para aprobar los exámenes era el promedio de la clase, y si todos a su alrededor destacaban académicamente, ¿no se dispararía el promedio? En resumen, una prueba escrita podría significar su perdición. La capacidad académica de Sakayanagi-san debe ser excepcional, continuó Outaro. Probablemente podría obtener calificaciones perfectas en todas las materias de los exámenes escritos. Si me esfuerzo, yo también puedo lograr calificaciones perfectas. Katsuragi-san, siendo tan diligente, probablemente animaría a todos a mejorar sus calificaciones. Imagínense lo alta que sería la calificación para aprobar un examen escrito en nuestra clase. Mientras hablaba, miró las largas piernas de Masumi. Ella parecía imperturbable. 5 minutos después, ambos se dirigían juntos hacia el área de primer año. Cuando llegué a esta escuela, estaba bastante ansioso, dijo Masumi. Así que, en el gimnasio, memoricé información sobre los estudiantes. Ahora puedo distinguir sus rostros con mayor claridad. Acababan de salir del edificio de enseñanza de tercer año. Masumi, con el rostro inexpresivo, informó de su situación mientras caminaba junto a Outaro. Ella era como una compañera natural, comenzando a mostrar lealtad hacia su nuevo amo. Masumi admitió su bajo rendimiento académico, razón por la cual quería seguir a Arisu a Outaro. Lo eligió porque lo percibía como más inteligente y perspicaz, aunque torpe con las chicas. Pensó que si le pedía ayuda, tendría más probabilidades de éxito. Su evaluación se basó en su incapacidad para manejar la sonrisa de Arisu en clase. Ya veo. Outaro reflexionó sobre esta idea. En efecto, le faltaba experiencia con chicas, las hermanas no contaban. Para un hermano, las hermanas no eran chicas. Masumi también había considerado seguir a Arisu. A pesar de su debilidad física, su ubicación en la clase sugería fortalezas excepcionales en otras áreas, probablemente en el ámbito académico. Masumi pensó que recibir tutorías de un prodigio académico como él sería beneficioso. Aunque sus cálculos eran astutos, sus planes cambiaron rápidamente. Ahora se encontraba ayudando a Outaro a vender información. ¿A qué clase quieres vender? Preguntó Masumi, revelando cierta integridad de clase A. Las reglas le habían costado a su clase 2 millones de puntos, y Masumi contribuyó con 50.000. Le incomodaba ayudar a sus posibles rivales sin darle importancia. Ni de la clase B, ni de la clase C, declaró Outaro. Soy un estudiante de la clase A, no haré nada que me haga daño. Masumi se dio cuenta de las implicaciones. Los estudiantes de cursos superiores probablemente ya conocían estas reglas, así que venderles era inútil. Eso dejó solo a los de cursos inferiores, con las clases B y C eliminadas.
El objetivo, entonces, era la clase D, el lugar que las reglas describían como un basurero. Chapter 6. Chapter 006 Class D It's no joke. Y throw in the toel if in the chapter. La élite destaca en la clase A, los ejecutivos en la clase B, los que se reúnen en la clase C, y la clase D, probablemente sea la basura. Esta es la información proporcionada por el profesor Mashima. Sin embargo, considerando que Arisu y Masumi tienen sus propias debilidades, aún así fueron ubicados en la clase A. Por lo tanto, los criterios para la asignación de clases, etc., el rango de consideraciones es bastante complejo. Quizás se pueda clasificar como habilidad académica, exámenes escritos, habilidad atlética, aptitud física, habilidad de coordinación, habilidades interpersonales, defectos y demás. Todo combinado al final. Los estudiantes asignados a la clase D, si no son académicamente malos, atléticamente ineptos, poco cooperativos o no escuchan a los demás, entonces, deben tener algún defecto grave. Outaro consideró las reglas de esta escuela. Y después de obtener información adicional del profesor Mashima, queda claro que, dado que las 4 clases A, B, C y D son fluidas, significa que, si bien hay diferencias en la fuerza inicial de las 4 clases, también hay margen de mejora. En otras palabras, probablemente incluyan a algunos individuos destacados en cada una de las 4 clases. Así que otras clases también podrían tener talentos ocultos. Por lo tanto, es muy necesario que los estudiantes de la clase A vengan a investigar. Luego los dos llegaron a la clase D de primer año. La clase D está en el segundo piso. Sin embargo, los estudiantes de primer año aún no se han dispersado. Se oyen conversaciones desde adentro. Pero ahora debería ser tiempo libre. Porque la conversación no es muy apropiada para escuchar a escondidas. Es una conversación de chicos. Los chicos de la clase D en realidad están discutiendo quién es el más lindo de su clase. ¿A quién le importa la ternura? Prefiero participar en un ranking de tallas de pecho. Dijo un chico. Creo que Asebe ganaría sin duda. Porque somos hombres, ¿no? Siempre tenemos la cabeza llena de esas cosas. Yo también quiero participar. Yo también, yo también. Los chicos ya se han reunido, discutiendo ruidosamente, abierta y acaloradamente sobre el tamaño de los pechos de las chicas. Algunas de las chicas del aula los miran con aún más desdén, como si estuvieran viendo basura. Probablemente, por mucho que se desempeñen en el futuro, no podrán conquistar a ninguna chica de su clase. Outaro vio claramente que Masumi, que estaba de pie junto a él con un rostro severo como si todos le debieran algo, parecía aún más disgustada. Probablemente a ninguna chica le guste oír este tipo de temas. Sin embargo, no cree que estudiantes comunes y corrientes discutan estos temas en público. En otras palabras, la afirmación de que la clase D es un basurero no es errónea. Viéndolo así, es genial estar en la clase A, pensó. Porque si uno conociera las reglas de esta escuela, quedarse en la clase D probablemente, lo llevaría a abandonar la escuela y rendirse. Porque con estos compañeros cerdos, no importa cuántos puntos tengas, te los quitan todos. Si quieres esforzarte por la clase, también te frenarán. Solo por el examen de conducta estándar del primer mes, con ellos discutiendo estas cosas en el aula y bajo las cámaras de vigilancia, la clase D probablemente ya perdió 50 puntos hoy. Viéndolo así, ¿para qué aspirar a la clase A? Las únicas opciones son abandonar automáticamente o buscar la oportunidad de acumular 20 millones de puntos para jugar en solitario. Más adelante, descubrirás que todavía quedan unos 20 estudiantes de la clase D. Sin embargo, no solo quedan chicos. Hay unas 5 chicas. Entre ellas, 4 tienen una apariencia normal, pero hay una chica de cabello negro que es excepcionalmente hermosa. Preciosa. Su cabello negro, hasta la cintura, le cae en cascada por la espalda y los hombros, con un pequeño lazo blanco en el lado derecho y una trenza larga y fina. Su cabello negro, como una cascada, desprende un aroma a lirio, probablemente de su champú. Pestañas largas, ojos anaranjados de zorro, llenos de encanto, y ese rostro delicado. Sin embargo, la fría expresión del rostro de la chica parece emitir constantemente un aura de rechazo. Pero ella simplemente se sienta junto a la ventana, leyendo un libro en silencio, sin siquiera mirar a los chicos, ni siquiera a la basura. Es de esas personas que son un mundo aparte. Un chico de aspecto rudo se coló entre el grupo que discutía las clasificaciones. Parece llamarse Haruki Yamauchi. Yo también quiero apostar.
Por cierto, apuesto por Sakura. Y él, como si recordara algo, empezó a susurrar. Solo les diré esto. De hecho, se me confesó. ¿Qué? ¿De verdad? Por supuesto, los demás no le creyeron. Al fin y al cabo, acabamos de inscribirnos, ¿cómo pudieron avanzar las cosas tan rápido el primer día? Haruki parecía querer demostrar su valía. Es verdad, de verdad. Pero no lo digas, vale. Aunque sea una chica común y corriente, claro que la rechacé. Si no es alguien del nivel de Kushida o Asebe, no me interesa. No me gustan esas chicas sencillas y pasadas de moda. Dijo con orgullo. Probablemente sea porque Sakura no está en clase, así que está diciendo tonterías sin parar. Pero es así de verdad. Outaro vio a una chica con dos coletas rosas poco elegantes en la puerta trasera. Debió haber oído las tonterías de Haruki, y ahora está atrapada, sin poder entrar ni salir. Su cara está roja, quizá de ira. Da mucha pena. En otras palabras, la chica de la que se habla como pasada de moda y que se dice que ha confesado es ella. De hecho, es una situación incómoda. Outaro luego miró a Masumi. ¿Por qué me miras? Preguntó. Nada. Creía que eras de los que tienen un fuerte sentido de la justicia. Entonces, el justiciero Outaro tocó 2 veces la puerta trasera. Sakura. Como era de esperar, la mala conciencia pone nerviosa a la gente. Al oír el ruido, los chicos voltearon a ver y vieron a Airi Sakura parada en la puerta trasera. Haruki parecía un poco avergonzado. Sin embargo, algunas personas también notaron a Outaro y Masumi. ¡Qué chico más guapo! Las chicas restantes de la clase parecieron murmurar. No hay duda de esto. Masumi puede confirmar que Outaro tiene el capital. Si los chicos clasifican a las chicas, entonces, si las chicas clasificaran a los chicos guapos, su compañera de clase a su lado estaría en primer lugar. Piel blanca como la nieve, esbelta, de aspecto suave y débil, pero con la dosis justa de rasgos refinados que lo hacen muy atractivo. Pupilas verdes, profundas y claras. Este tipo de chico da ganas de cuidarlo. Por supuesto, Masumi no mira a sus compañeros de clase con este tipo de mirada. Somos estudiantes de la clase A. ¿Hay alguien en tu clase que pueda tomar decisiones? Dijo Outaro. Estoy aquí para vender información. Será mejor que reúnas a todos. Además, la discusión de ahora ya le ha costado a tu clase 7 millones en gastos de manutención. Son impresionantes. ¿Qué quieres decir? Los chicos que aún estaban en el aula estaban un poco aturdidos. Pero pronto, un chico de cabello corto y verde, de apariencia refinada, entró desde afuera. Gentil como un pequeño sol. Parecía ser el representante de la clase D de primer año. Su nombre era Insuke Hirata. Rápidamente organizó a los compañeros de clase. No pude contactar con algunas de las chicas. Sin embargo, algunas chicas han regresado. Entre ellas, hay algunas que son bastante guapas. Chapter 7. Chapter 007 Suzune's Generosity y contribute 100,000 points myself. En el gimnasio, Outaro observó al presidente del consejo estudiantil, quien tenía una predilección por revelar información. Notó que su atención se centraba en la clase D de primer año. La clase D estaba compuesta por chicos de aspecto rudo y una serie de bellezas de primer nivel, potenciales ídolos escolares. La mirada de Outaro se posó en una chica de cabello negro y ojos de zorro, sentada sola junto a la ventana, absorta en un libro. Es Orikita-san, dijo Insuke. Es hermosa, ¿verdad? Pero no parece interesarle este tipo de temas. Su comentario parecía protector hacia Suzune, como si quisiera protegerla de las discusiones sobre el romance. Outaro consideraba a este joven bastante confiable. Sin embargo, como él mismo no era un estudiante de la clase D, no veía la necesidad de causar una buena impresión. Además, no albergaba ningún interés romántico por Suzune. De hecho, nunca había considerado la idea de enamorarse. Al fin y al cabo, la escuela no era para estudiar. ¿Para qué darle vueltas a cosas innecesarias? Simplemente notó que se parecía en un 60% al presidente del consejo estudiantil, Manabu Orikita. Ambos tenían cabello y ojos negros, y rasgos faciales bastante similares. Dado que compartían apellido, ahora estaba confirmado. Era la hermana menor del presidente del consejo estudiantil. Sin embargo, mientras el presidente del consejo estudiantil estaba en la clase A, en la cima de la jerarquía de la escuela, su hermana fue colocada en la clase D. ¿Por qué?
Desde la llegada de Outaro a la puerta trasera hasta el regreso de los estudiantes de la clase D, Suzune mantuvo su actitud distante, concentrada en su libro. No era mera afectación. Daba la impresión de ser académicamente competente, y probablemente sus habilidades físicas tampoco eran deficientes. Entonces, ¿por qué estaba en la clase D? ¿Podría haber algún defecto o imperfección importante que la llevara a su asignación? Mientras tanto, algunos de los estudiantes de la clase D que se habían dispersado habían regresado. Otros, al llegar al distrito comercial, no pudieron o no quisieron regresar, prefiriendo usar los puntos de sus carnets como moneda. Contando a los estudiantes, había unos 33 presentes. Esto debería ser suficiente. Outaro necesitaba 200.000 puntos, así que si cada persona aportaba 10.000, solo necesitaría 20 participantes. Sin embargo, al recordar el concurso de tetas que había escuchado antes, se sintió algo aprensivo. Soy Outaro Oreti, y ella es Masumi Kamuro. Dijo. Ambos somos de la clase A y estamos aquí para vender información. Nuestra clase pagó 2 millones de puntos por esta información, pero se la ofrecemos con descuento. Es el comienzo de un nuevo semestre, y como aún falta para el próximo depósito escolar, todos gastan mucho. Tu tutor probablemente mencionó que en esta escuela puedes usar los 100,000 puntos de tu credencial de estudiante como moneda. Sí, así es. Intervino una chica. Tenía el pelo corto y dorado y rasgos refinados, de un tipo angelical y extremadamente adorable. Su actitud amigable sugería que se le daba bien interactuar con los demás. Sin embargo, revelar directamente información sobre la propia clase no era prudente. Indicaba que los estudiantes actuales de la clase D no consideraban esta una escuela extraordinaria. Del gentil Insuke, Outaro aprendió su nombre. Kushida Kikim. No pedimos mucho. Quienes quieran la información solo tienen que pagar 10,000 puntos cada uno. Outaro continuó. A cambio, les daré detalles sobre esta escuela y les informaré sobre los 7 millones de puntos que su clase está a punto de perder debido a la discusión anterior de los chicos. Mientras hablaba, notó que los chicos que habían estado discutiendo las clasificaciones antes desviaban la mirada. Las chicas recién llegadas parecían desconcertadas. Se sorprendieron al saber que su clase estaba a punto de perder 7 millones de puntos. 7 millones de puntos personales. Considerando que actualmente cada persona tenía 100.000 puntos, y con 40 personas, eso solo sumaba 4 millones, se preguntaron. Si se descontaran 7 millones de puntos, ¿el próximo mes tendrían 0 puntos? Al recibir información de las chicas que se habían quedado en el aula, las chicas recién llegadas miraron a los chicos como si estuvieran viendo basura. Entre las chicas que regresaban había una de cabello largo y azul, bien dotada y con un lunar en el rabillo del ojo. Probablemente se trataba de Haruka Asebe, mencionada en la conversación anterior de los chicos. Mei Yuan, una pequeña y linda chica de cabello negro con 2 coletas, también regresó. Chiaki Matsushita, de cabello naranja, y otras chicas también se unieron. Esta clase D era realmente peculiar. Llamaba la atención la cantidad de chicas atractivas reunidas. Entre los pocos estudiantes ausentes que no habían regresado probablemente se encontraba la chica excepcionalmente linda con la coleta dorada que había visto antes, así como algunas chicas vestidas al estilo Gyaru. Interesante. Pero no me interesa. Un chico alto, con cabello dorado, se puso de pie. Prefiero gastar mi dinero en cosas importantes. Esto me parece un desperdicio. Además, sacó un pequeño espejo y se examinó la cara. Dudo que valga la pena escuchar, de todas llenas. Después de decir esto, cogió su bolso y salió. Menji, ¿te costaría la vida escuchar a los demás? Gritó el chico pelirrojo, alto y atlético sentado detrás de él, visiblemente molesto. Sin embargo, su arrebato no ayudó mucho a mejorar la situación. ¿De verdad tenemos que pagar? Los puntos son como dinero, ¿no? Al ver irse a Rokusuke Menji, Haruki, quien había organizado la competencia de clasificación de pechos, dudó. No era tanto que no quisiera gastar dinero. Le inquietaban las miradas de desaprobación de las chicas que lo rodeaban. Oreki-kun, ¿de verdad todos los que escuchan la información tienen que pagar? Preguntó Insuke, intentando negociar. Oh. Podríamos pagar 100.000 o 150.000 puntos de una vez. Negó con la cabeza, reconsiderándolo. Tendrían que sumar puntos a todos, y no había forma de obligarlos a participar. Todos tenían una opción.
A pesar de su carácter amable, Insuke no carecía de inteligencia. La situación le inquietaba. Asistir a esta escuela con matrícula gratuita ya era un trato preferencial, y ahora tenían 100,000 puntos para gastar mensualmente. Parecía surrealista. Pensó que si pudiera gastar $10.000 para aprender la verdad valdría la pena. Elige. Quienes se queden deben pagarme 10,000 puntos, dijo Outaro. Y aquí está la información sobre la escuela que compró nuestra clase. Sacó su teléfono y reprodujo una grabación de la voz de un hombre. Los 2 millones de puntos ya se han acreditado. Como se ha sentado un precedente, solo me quedaré con estos puntos por ahora. Entonces, esta escuela, VIP. La grabación se cortó de golpe, pero los alumnos de la clase D comprendieron que era la voz de un profesor. Confirmó que la clase había gastado 2 millones de puntos por esta información. Los estudiantes de los alrededores intercambiaron miradas. Bueno, ¿y qué? Te lo dejo a ti. Haruki se levantó de repente. Cuéntame los detalles luego. Rápidamente siguió a Rokusuke. Esta tendencia hizo que otros recordaran la declaración anterior de Utarou sobre la pérdida de 7 millones de puntos de su clase debido a la discusión sobre la clasificación. Se dieron cuenta de que esto podría significar 0 puntos el próximo mes. De repente, los estudiantes se mostraron reacios a gastar. El grupo inicial de 33 disminuyó rápidamente, y tanto chicos como chicas se fueron. Después de todo, si no tenían puntos el mes siguiente, incluso 10,000 puntos ahora les parecían preciosos. Todos, Insuke parecía muy preocupado. Se volvió hacia el recién llegado en busca de ayuda. Necesitamos al menos 20 personas, dijo Outaro con firmeza. Mi objetivo final son 200.000 puntos. La transacción no puede continuar sin esa cantidad. Pero, ahora solo quedaban 11 personas en el aula. 6 niñas y 5 niños. Si son 200.000 puntos, compensaré la diferencia. Suzune, que estaba sentada tranquilamente en un rincón junto a la ventana, habló de repente. Se puso de pie. Aportaré los 90.000 puntos restantes. Oh, no, Orikita-san. Si pagas 90.000, no te quedarán puntos. Kikyo, la chica de rostro angelical, dijo con una leve sonrisa. Déjame contribuir con 10.000 puntos. No es necesario, interrumpió Suzune. Quiero aprender las reglas de esta escuela. Kikin no le respondió. Este intercambio, sin embargo, reveló la razón por la que Suzune había sido colocada en la clase de Chapter 8. Chapter 008 Cake Knows Me. La escuela opera con un sistema de mérito. Las divisiones de clases A representan los niveles de habilidad de los estudiantes, y la clase D se considera básicamente basura. Sin embargo, estas clasificaciones de clase son flexibles y fluctúan según los puntos de clase. Los 11 estudiantes restantes de la clase D escucharon aturdidos la grabación de TR. Mashima explicando las reglas. Estaban impactados, y cómo no. Que los llamaran basura nada más inscribirse. ¿Qué clase de escuela hace eso? Esto no puede ser. Suzune, que acababa de pagar 100.000 puntos, casi se puso de pie de un salto. Probablemente te preguntes por qué estás en la clase D, con tus buenas notas o tus habilidades atléticas, dijo Outaro, aparentemente animado mientras se acercaba a completar la tarea. Ofreció una explicación. Creo que la clasificación fluida de la escuela impide clasificar a los estudiantes desde el principio, ya que eliminaría la competitividad. Probablemente colocaron a algunos jugadores cabeza de serie en diferentes clases. OX3 Varios estudiantes se relajaron visiblemente tras su explicación. Por ejemplo, Kikim, la chica de cabello dorado que parecía un angelito. Con su buen rendimiento académico, atlético y habilidades interpersonales, ¿por qué estaría en el basurero? Quizás la colocaron allí como jugadora preclasificada. Sin embargo, incluso los jugadores cabeza de serie no serían ubicados directamente en la clase D. Por lo menos, estarían en la clase B. Considere lo siguiente. Con tantos estudiantes de bajo rendimiento en la clase D, ¿permitiría la escuela que un estudiante excepcional eleve a todo un grupo de compañeros con dificultades a la clase A, manchando potencialmente la reputación de la escuela? Parece inverosímil, ¿verdad? Si bien se debe reconocer la excelencia, presentar a un grupo mixto como el mejor de la escuela perjudicaría su imagen. Desde la perspectiva de la escuela, la verdadera competencia existe principalmente en las clases A y B. La clase C carece de consistencia, mientras que la clase D sirve simplemente como base.
Por lo tanto, la declaración anterior de Utarou sobre los jugadores cabeza de serie de la clase D fue una invención bien intencionada. En lugar de etiquetar a todos como basura, lo cual provocaría ira, sugirió que aún había estudiantes excepcionales entre ellos, sin especificar quiénes. El arte de la comunicación. Su razonamiento fue respaldado por evidencia. Masumi, a pesar de sus dificultades académicas, fue ubicada en la clase A. Esto indica que la escuela no es demasiado dura con las debilidades aisladas. Entonces, ¿por qué hay estudiantes en la clase D con fuertes habilidades académicas, atléticas y sociales? Solo hay una explicación. Estos estudiantes tienen defectos importantes que eclipsan sus fortalezas, ya sean destreza académica, habilidades interpersonales o talento atlético. Tomemos a Suzune como ejemplo. Su reciente negativa a dejar que Kikin la ayudara con los puntos revela que probablemente es del tipo que actúa sola y no coopera con los demás. En otras palabras, carece de coordinación. Esta deficiencia es crítica en la sociedad. Si bien la eficiencia de un individuo puede superar a la de otros, no se puede comparar con la de un grupo. Por lo tanto, es crucial llegar a un acuerdo adecuado. La escuela consideró esta deficiencia lo suficientemente grave como para asignar a Suzune a la clase D. Del mismo modo, Kikim, quien destaca en muchos aspectos, su ubicación en la clase D indica que es potencialmente peligrosa. A pesar de sus numerosos rasgos positivos, estos no logran eclipsar su oscura historia. ¿Qué tipo de poder destructivo causó su oscura historia? Reflexionó Utarou. Lo mismo aplica a Insuke. Posee gran capacidad académica, buena condición física y buenas habilidades interpersonales. Sin embargo, su ubicación en la clase D sugiere que su oscuro pasado debe ser bastante significativo. Desde esta perspectiva, la clase D es realmente notable. Esta visita a la clase y la venta de información han resultado muy esclarecedoras. Tras terminar la grabación, Utarou empezó a acumular puntos. Ningún estudiante dejó de pagar. Al contrario, tras conocer las reglas que los hacían cuestionar sus vidas, todos seguían aturdidos. También entendieron por qué Utarou mencionó a Haruki y los demás, causando una pérdida de 7 millones de puntos privados para la clase. El primer mes sirve como prueba de conducta, y se clasificaban las tallas de busto de las niñas ante las cámaras de la escuela. Esto probablemente resultó en una deducción inmediata de 50 puntos de clase. Sin embargo, todos sentían que la deducción podría ser aún más severa. Ni siquiera los estudiantes de escuelas regulares hacían tales clasificaciones en clase. Su comportamiento era excepcionalmente malo. El origen de la pérdida millonaria de puntos ahora está claro. 50 puntos 40 estudiantes 35 meses igual 7 millones de puntos privados. Con 50 puntos de clase deducidos, ¿no equivale eso a una pérdida total de 7 millones de puntos privados en 3 años? Lo bueno es que solo es el primer día de clases. Con 1000 puntos de clase asignados a su clase, aunque hayan perdido algunos hoy, aún pueden cubrir sus gastos de manutención trabajando duro de ahora en adelante. Es cierto que ser etiquetado como basura es incómodo. Sin embargo, esta escuela ofrece matrícula y manutención gratuitas, beneficios que van mucho más allá de los que ofrecen las escuelas regulares. Además, si uno logra conseguir un puesto en la clase A, las oportunidades son ilimitadas. Por lo tanto, los estudiantes de la clase D se sintieron más afortunados que desesperados. Se han acreditado 100.000 puntos en su cuenta. La colecta de Utarou llegó a Suzune. Ella mordió el labio ligeramente antes de transferirle todos sus puntos. 11 personas habían pagado un total de 200.000 puntos. Bip. Sonó el sonido de aviso del sistema. Felicitaciones por completar la misión principal. Felicitaciones, el anfitrión ha obtenido una recompensa especial. Teletransportación. Teletransportación. Puedes ir a lugares en los que has estado 3 veces al día. Felicitaciones, el anfitrión ha obtenido una recompensa adicional. Establece tu hogar como punto base, puedes usar la teletransportación para regresar a casa un número ilimitado de veces al día. Tarea completada. Superpoderes adquiridos. Es bastante emocionante. De hecho, incluso Utarou había tenido fantasías de Chunibyo de joven. Ahora, parecía que esas fantasías podrían haberse hecho realidad. Sin embargo, aún en la clase D y bajo vigilancia, no quería arriesgarse a sufrir consecuencias graves. Así que, de pie junto a Suzune, quien acababa de pagar los últimos 100,000 puntos, compartió una nueva información.
No te preocupes por quedarte sin dinero ahora. La escuela, al comprender que esta es una clase basada en capacidades, probablemente se haya preparado para estudiantes que gasten todos sus puntos. Por ejemplo, la clase D de tercer año solo tiene 90 puntos de clase ahora mismo, sin duda no les alcanza para vivir. Así que la escuela probablemente ofrezca suministros gratuitos en el distrito comercial. La cafetería también debería ofrecer comidas gratuitas, aunque puede que no tengan tan buen sabor. Suzune, aparentemente habiéndose clasificado como una jugadora cabeza de serie en la clase D, no parecía particularmente molesta. ¿La escuela ha considerado incluso estas cosas? Apoyó la barbilla en una mano. Bueno, esta escuela lleva más de una década. ¿Qué es lo que no han visto? Respondió Utarou. No, pensó Masumi, siguiéndolo. Dominaste las reglas de la escuela en menos de 2 horas y luego vendiste la información. Esto debe ser inaudito. Además, el profesor nunca mencionó las comidas gratis ni los suministros. ¿Y eso de los 90 puntos de la clase D de tercer año? Lo descubriste tú mismo. Habiendo completado su tarea, Outarou naturalmente abandonó la clase D. Por cierto, comenzó Masumi, pensando que ahora podía pedirle ayuda con la tutoría, ya que ella lo había ayudado a vender información. Sin embargo, en ese momento, 2 chicas subieron corriendo las escaleras. Uno tenía pelo corto y negro, mientras que el otro era sorprendentemente lindo. Pelo largo y dorado atado en una cola de caballo, calcetines de burbuja, el clásico estilo Gyaru. Entre las chicas más lindas de la escuela, Arisu de la clase A podría ocupar el primer lugar, pero esta chica fácilmente podría reclamar el segundo. Karuizawa, espérame. Me pregunto si nuestros compañeros se han ido. La chica de cabello negro se esforzó por seguirle el ritmo. Parecían ser estudiantes de la clase D que no habían regresado a tiempo tras la notificación previa de Insuke. La chica de cabello dorado que estaba al frente era Kei Karuizawa. Masumi siguió a Utarou cuando estaban a punto de bajar las escaleras, cruzándose con los recién llegados. Kei se detuvo un momento. Luego, con una mezcla de sorpresa y alegría, exclamó. Por fin te volví a ver. Utarou. Sin dudarlo, corrió hacia adelante y abrazó a un confundido Utarou. Oh. ¿Qué clase de acontecimiento inesperado es este? Chapter 9. Chapter 009 Teleportation is Awesome. Y, Utarou, I'm going home. Por primera vez en mi vida, una chica me abrazó. El cuerpo de una chica es increíblemente suave, imposible de resistir. Con el aroma del jazmín, se siente muy reconfortante, como si mi alma estuviera a punto de ascender. Claro, Utarou ya había sido abrazado por su hermana, pero una hermana es una hermana, y las demás son otras chicas. Esta es una experiencia completamente diferente. Entonces, ¿qué piensas? La voz de una chica llegó a sus oídos. Sin embargo, no era la voz de Kei, sino el tono frío de Masumi. Utarou y ella ya habían llegado al tercer piso, de camino al aula. 5 minutos antes, estaban en el pasillo de la clase 1D, y Kei Karuizawa, de la misma clase, lo abrazó. Esta es una escuela secundaria, donde los estudiantes provienen de diversos orígenes, pero puede que haya alguna que otra cara conocida. Sin embargo, para él, los estudiantes de esta escuela eran completamente desconocidos. Que Kei lo abrazara de repente, probablemente fue un error. Pero a juzgar por su expresión de alegría, no parecía que estuviera jugando a la verdad o al reto. Parecía realmente emocionada de descubrir que él también estaba en esa escuela. Además, sabía su nombre. A diferencia de otros estudiantes que lo llamaban Oreki-kun, ella lo llamaba Utarou. Lo que significa... Miró la pantalla de su teléfono. Él y Kei habían intercambiado sus números de teléfono. Ella le había enviado un mensaje. Kei Karuizawa, nuevo número, estoy tan feliz, nunca pensé que te vería aquí, Utarou. Te agradezco que me hayas salvado en aquel entonces. Ah. ¿De qué hablaba exactamente? ¿A qué se refería con salvar? No tenía ni idea. Buscó en sus recuerdos y no encontró ningún recuerdo de interacción con ella. Ni siquiera reconoció la escuela secundaria a la que asistía. Entonces, ¿le pasaba algo a Kei? No necesariamente. Después de todo, ya se había topado con algo sobrenatural. El sistema. Por lo tanto, esa parte faltante de su memoria relacionada con ella podría haber existido. Bueno, nos separaremos aquí. Utarou y Masumi llegaron al aula. No quedaban estudiantes. Todos habían salido a explorar la escuela.
Aunque habían gastado puntos para obtener las reglas de la escuela de TR. Mashima, esto era solo información. Aún tenían que pasar 3 años en esta escuela, así que era mejor experimentarlo de primera mano. Como era de esperar de la excelente clase A, la calidad y el calibre de los estudiantes eran altos. Habían ido a explorar la escuela o al distrito comercial para cubrir sus necesidades diarias. A partir de hoy, la vida en un internado duraría 3 años. El colegio había asignado apartamentos exclusivos para estudiantes. Habitaciones individuales con tarjetas de acceso individuales. A Outaro le asignaron la habitación 303. Sin embargo, Masumi permaneció a su lado. ¿Estás pensando en la clase D? De hecho, la clase D es como un basurero. Permitirles elegir libremente si gastar puntos en información fue, en realidad, un pequeño plan. Los estudiantes disciplinados con una perspectiva más amplia preferirían quedarse. Podemos recordar a esos 11 estudiantes que se quedaron. Podrían ser la flor y nata de la clase D. Tienen muchas deficiencias, pero no olviden que también hay elementos valiosos entre ellos. En cuanto a habilidades sociales, sin duda no pueden compararse con Kushida y Hirata, ¿verdad? Por lo tanto, una vez que el número de desertores de la clase D sea suficiente y estas deficiencias desaparezcan, podrían representar una amenaza para la clase A, así que no los subestimen. Analizó y luego miró a Masumi, preguntándose si lo había comprendido. No lo había hecho. Ni siquiera le preguntó. A pesar de su habitual sensación de pertenencia a su clase y su deseo de viajar en ese tren de clase A, ahora no estaba escuchando su análisis. ¿En qué estás pensando?, preguntó Outaro. El ceño fruncido de Masumi se relajó mientras decía: acabo de verte siendo abrazado por esa chica de cola de caballo, y te congelaste. Decidió aumentar la dificultad de su tutoría. Cuando ya no la necesitara, se la entregaría a Arisu. La debilidad física de Arisu complementaba perfectamente las excelentes habilidades físicas de Masumi. Kamuro, necesito un favor más, dijo Outaro. Investiga las cámaras de esta escuela. Para los exámenes de normas de conducta, es probable que la escuela observe a los estudiantes a través de cámaras. Es crucial encontrar algunos lugares ocultos sin cámaras. Al fin y al cabo, necesitamos lugares para relajarnos, continuó, fingiendo seriedad. No querrás mantener una imagen impecable todo el tiempo, ¿verdad? Es agotador. Esta retórica era solo una fachada. Habiendo obtenido la teletransportación, no podía usarla delante de otros. Podría terminar diseccionado. Así que encontrar un lugar apartado, sin gente ni cámaras, era vital. Sería perfecto para teletransportarse entre la escuela y casa. Pero él no quería hacerlo él mismo. Miró fijamente a Masumi. Bueno, eso es bastante problemático, dijo, volviéndose seria de nuevo. Sin embargo, parecía que no le importaba que le asignaran tareas. De hecho, parecía disfrutarlas un poco. ¿Qué clase de rasgo era este? ¿Metro? Después de separarse de Masumi, Outaro respiró hondo y calmó la inquietud en su corazón. Una mezcla de emoción y ansiedad lo recorrió. ¿La razón? Felicitaciones, el anfitrión ha obtenido una recompensa especial. Teletransportación. Teletransportación. Puedes ir a lugares en los que has estado 3 veces al día. Felicitaciones, el anfitrión ha obtenido una recompensa adicional. Establece tu hogar como punto base, puedes usar la teletransportación para regresar a casa un número ilimitado de veces al día. Podría volver a casa desde el internado. ¿No era una oportunidad fantástica? Necesitaba probarlo. Sin embargo, así como había cámaras en el aula para los exámenes de normas de conducta, la escuela había instalado cámaras en varios lugares. Si se descubría este tipo de superpoder, podría acabar diseccionado. Por lo tanto, necesitaba encontrar un lugar absolutamente seguro sin cámaras. Ya le había encomendado a Masumi la búsqueda, pero también tenía un lugar especial en mente. La residencia de estudiantes. Su habitación era la 303. De pie junto a los buzones del primer piso, vio que ya habían pegado los nombres de los estudiantes, uno por cada uno. Allí, veía los nombres de todos los estudiantes de su clase, así como las listas de otras clases. Parecía que cada grado tenía su propio edificio. La escuela había separado los diferentes grados intencionalmente. Pero esos detalles no importaban ahora mismo. Bip. Pasando su tarjeta por la habitación, Outaro entró en su habitación. La habitación tenía una distribución agradable.
Una cama de 1,2 metros, un escritorio y una silla. También tenía baño privado y un pequeño balcón. Incluso tenía una pequeña cocina. Aunque compacta, estaba completa. En cuanto a las condiciones de vida, era bastante buena. Sin embargo. Ruido sordo. Cerrando la puerta, cerró los ojos. ¿Quieres usar la teletransportación para volver a casa? Sí. Outaro no lo dudó ni un instante. Ruido sordo. Su cuerpo se onduló como una ola, pero no era incómodo. El sonido a su alrededor cambió, revelando un patio espacioso. Susurro, susurro. Outaro abrió los ojos. Ante él se extendía un patio común y corriente, con el sol deslumbrando al acercarse el mediodía. La luz del sol bañaba las sandías plantadas allí, dándoles un cálido brillo. Este era su hogar. Realmente había regresado. Se pellizcó la mejilla y ¡ay! ¿No fue esto increíble? Durante toda la tarde, Outaro holgazaneó en su habitación. Mientras tanto, de vuelta a la escuela. Chapter 10. Chapter 010 Th Sare also Strength Based. Mientras tanto, después de que Tomonori Mashima aceptó la transacción de 2 millones de puntos de los estudiantes para comprar las reglas de la escuela, se dirigió a la oficina del presidente. La escuela, financiada por el gobierno, busca cultivar talento e integrarlo en la sociedad. Este programa piloto ha demostrado su eficacia, habiendo formado ya 5 promociones de graduados. Tomonori, un exalumno que se graduó de la clase A hace 2 años, decidió quedarse a trabajar en la escuela. Curiosamente, los tutores de las demás clases de primer año de este año son todos sus antiguos compañeros. La tutora de la clase B es Osino Chieko, una chica guapa de pelo ligeramente rizado que parece despistada. No se dejen engañar. A pesar de tener mejores perspectivas en otro lugar, decidió quedarse en la escuela como tutora. Kazuma Sakagami, el tutor de la clase C, es otro excompañero. Tras graduarse, continuó sus estudios, pero fue víctima de una estafa y perdió una gran suma de dinero. Aún endeudado, regresó a la preparatoria Nurturing. Al igual que los estudiantes, los profesores también se basan en sus fortalezas. Los salarios de las clases A, B, C y D difieren significativamente. Tomonori gana 1 millón de puntos mensuales, la clase B, 800.000, la clase C, 300.000 y la clase D, 200.000. A pesar de sus antecedentes, Kazuma fue asignado por el presidente para comenzar a enseñar la clase C. Sae Chabasera, la tutora de la clase D, es una mujer alta, atractiva y hermosa. Aunque era del mismo año que Tomonori, no estaba en la clase A. A partir de la clase D, ascendió de rango con sus alumnos, quedando a punto de alcanzar la clase A y graduándose de la clase B. Sae demostró su capacidad al presentarse a una prueba para un puesto docente en la preparatoria Nurturing. Sin embargo, tras un año como tutora de la clase D, no ha logrado resultados notables. Con las escasas posibilidades de mejora de la clase y el bajo salario y las bajas prestaciones, resulta desconcertante que se quede cuando podría tener un mejor desempeño en otro lugar. Así es, dijo Tomonori, que no era de los que chismeaban. Informó de la situación de su clase al director. Esto es realmente extraordinario, dijo Chie, la tutora de la clase B. La clase A de este año es excepcional. Empezar juntando los puntos de la clase para comprar las reglas, esto nunca había sucedido antes, ¿verdad? HMPH. Resopló Kazuma. Sus ingresos como tutor de la clase C ya se consideraban altos comparados con el resto del mundo, pero ambicionaba ascender aún más. Si lograba ascender a la clase B o A, podría saldar por completo su deuda restante. Al mismo tiempo, se preguntó por qué tuvo que empezar a enseñar la clase C cuando él mismo había sido un estudiante de clase A. A pesar de su insatisfacción, había descubierto algunos estudiantes prometedores en la clase C de este año. El más destacado entre ellos fue Kakeru Riken. Durante la reunión de clase, ya había comenzado a consolidar la clase. Probablemente no tardaría una semana en integrar completamente a sus compañeros. Esto fue bastante impresionante y le dio a Kazuma grandes esperanzas. Pero lo que se suponía que serían buenas noticias para él resultó ser un fraude masivo de la clase A. Si conocían las reglas de la escuela desde el primer día, ¿qué sentido tenía competir? La clase C bien podría rendirse ahora. Con la clase A de este año siendo tan formidable, ¿no sería su clase reprimida otra vez? Te llamé aquí por este motivo, dijo Narumori Sakayamagi.
Como presidente, él y otros miembros del personal ya habían descubierto los movimientos de la clase A través de las cámaras del aula. Aprendieron a usar puntos para comprar reglas desde el principio. Esto nunca había sucedido. Ni siquiera Manabu Orikita lo logró. Además, toda la clase participó en la compra y estuvo dispuesta a aceptar perder la mitad de sus puntos. Quizás se deba a que acaban de inscribirse y aún no han empezado a considerar los puntos como dinero, así que no sienten la pérdida tan profundamente. Sin embargo, tras la consideración de la Junta, hemos decidido otorgar a la clase 1, a una puntuación perfecta en esta prueba de normas de comportamiento. Así que, esta vez, la clase 1, A estará exenta, sin deducciones por normas de comportamiento. Si ese es el caso, me parece inapropiado. Tomonori intervino rápidamente. Como ya conocen las reglas, mis alumnos sin duda se esforzarán al máximo. Aunque la Junta no otorgue ninguna recompensa especial, no perderemos muchos puntos. Como mucho, perderemos menos de 50 puntos en un mes. Como profesor titular de su clase, hacía todo lo posible para luchar por los intereses de sus alumnos. Como tutor de la clase A, también estaba bajo presión. No podía mostrar favoritismo y debía ser justo, pero también quería hacer algo por sus alumnos. Sí, también hemos considerado este punto, dijo Narumori, cruzando las manos sobre el escritorio, imperturbable ante la objeción de Tomonori. Hemos decidido recompensar a la clase 1, A con 200 puntos de clase adicionales. Estamos ansiosos por ver cómo evoluciona la clase A de este año. En otras palabras, aunque las clases acaban de comenzar, la Junta ya considera que la clase A de este año es la más prometedora, ¿no es así? Parece que mi clase B ha sido subestimada. Los profesores se dispersaron rápidamente después de la reunión. La maestra de la clase B, Chie, se aferró a la maestra de la clase D, Sae. Aunque habían estado en clases diferentes cuando eran estudiantes, ambos eran mejores amigos desde tiempos pasados. Ahora, trabajando juntos como profesores, era natural que reconectaran. Chie, con actitud casual, comenzó a expresar sus preocupaciones. Mientras que la calidad de los estudiantes de las clases A, B, C y D estaba dividida por niveles, la clase B todavía estaba muy cerca de la clase A. Ella sintió que las palabras del presidente habían ignorado directamente a sus estudiantes de la clase B. Después de todo, ella creía que los estudiantes de la clase B de este año eran bastante prometedores. Onami Ichinose, en particular, era como un pequeño ángel, capaz de unir a la clase firmemente. Caminando a la izquierda de Sae, Chie mostró una linda expresión. Sae-chan, noté que tu expresión cambió un poco cuando el director mencionó la exención de la clase A. Antes del anuncio, vi las grabaciones de tu clase. Un estudiante de la clase A vino a vender información, ¿verdad? Es una pena. Tus estudiantes de la clase D también conocían las reglas de la escuela. De lo contrario, también podrían haber obtenido una exención y podrían haber saltado de repente a la clase B, dijo en tono de broma. Sae, sin embargo, intuyó que su amiga podría estar algo nerviosa. ¿Le preocupaba a Chie que la clase D la superara? De hecho, si el presidente hubiera otorgado derechos de exención a la clase D, no podrían haber alcanzado las altas puntuaciones de la clase A. Pero la clase D se había encontrado con una oportunidad única en la vida. Outaro Oreti, de la clase A, había llegado a la clase D para vender información, lo que les permitió aprender las reglas de la escuela en su primer día. Según el sistema de recompensas de la Junta, podrían haber quedado exentos de esta prueba de normas de conducta. Aunque perdieron puntos hoy, la exención para el mes siguiente habría significado que su puntuación probablemente superaría los 900 al cabo de un mes. Otras clases, como la C o la B, podrían tardar mucho más en comprender la esencia de la escuela y comenzar la prueba de normas de conducta. Según la experiencia previa, estas clases probablemente perderían más de 300 puntos de clase en un mes. Por lo tanto, si la clase D hubiera recibido la exención y hubiera dejado de perder puntos, habría tenido la oportunidad de ascender. Pero eso no sucedió. N/T. Si quieres más capítulos como este, visita mi Patreon. Estoy traduciendo constantemente y la diferencia seguirá creciendo.